Buenas, mi nombre es María Sofía Jiménez y el tema que voy a explicar a continuación es la transición al siglo XXI. La transición al siglo XXI. A comienzos de los años 90, el narcotráfico, los paramilitares, la violencia política, la corrupción, entre otros factores, ocasionaron una profunda crisis de legitimidad de las instituciones colombianas, con el propósito de darle un nuevo rumbo al sistema político. Fue proclamada la Constitución de 1991. Desde este momento y durante los siguientes años, el principal reto de los gobiernos ha sido fortalecer las instituciones del Estado, conseguir la paz y lograr un crecimiento económico estable. Crisis política y origen de la séptima papeleta. Hacia 1987, la situación política del país no era la mejor. La tregua con las FARC había finalizado. Los narcotraficantes tenían un poder gigantesco y habían infiltrado las instituciones del Estado. El asesinato de dirigentes de izquierda se recrudeció y el fenómeno del paramilitarismo no pudo ser controlado por las autoridades. En 1988, Virgilio Barco propuso la realización de un plebiscito para hallar una reforma constitucional, pero la idea no prosperó. En este mismo año insistió presentando al Congreso un proyecto de ley que buscaba formar la Constitución, pero no contó con el apoyo de los congresistas y el proyecto fue archivado. La violencia y la crisis institucional se incrementaban. A los asesinatos de dirigentes políticos se sumó el del candidato presidencial Luis Carlos Galán, ocurrido el 18 de agosto de 1989. Miles de estudiantes marcharon para protestar contra los homicidios y pedir la realización de una asamblea constituyente. Se creó así un movimiento estudiantil que sería el precursor de la Constitución de 1991. Los estudiantes, apoyados por otros sectores de la sociedad, solicitaron que en las elecciones de marzo de 1990 se depositaran una séptima papeleta en la que se solicitaba una reforma constitucional. Por la propuesta votaron 2 millones de colombianos, sin embargo fue declarada inválida. Luego de varias discusiones jurídicas, el gobierno aceptó la legitimidad de la propuesta y autorizó que en las elecciones presidenciales de mayo de 1990 fueran incluido un voto que convocara una asamblea constituyente. Para esa época, la crisis política se agudizó, aún más con el asesinato de los candidatos presidenciales Fernando Jaramillo de la UP y Carlos Pizarro de ATM19. La convocatoria de la Asamblea Constituyente recibió un poco más de 3 millones de votos, 88% de ellos a favor. La Constitución de 1991. La Asamblea Nacional Constituyente inició sus labores el 5 de febrero de 1991. Fue precedida por el liberal Horacio Serpa, Álvaro Gómez Hurtado, del Movimiento de Salvación Nacional, y Antonio Navarro Wolf de la Alianza Democrática M19. La Asamblea finalizó sus labores el 4 de julio con la promulgación de la nueva Carta Política, el documento que reemplazó a la Constitución de 1886. Transformó el sistema político del país de una democracia representativa a una participativa, es decir, que a partir de aquel momento los ciudadanos contaron con canales participativos para tomar decisiones sobre su bienestar político, económico y social. Esta Carta Magna también significó el inicio del proceso de modernización y de las industrias políticas colombianas. Por otra parte, la nueva Carta Magna proclamó la unidad de la República, pero bajo un esquema de descentralización administrativa. También estableció como base de la organización política de la nación la definición de los principales derechos de los ciudadanos colombianos y esos mecanismos de protección. Esto se ve reflejado en los 2 primeros títulos, que comprenden 95 artículos relativos a los derechos, garantías y obligaciones, lo que representa un gran avance frente a la consolidación de la democracia en nuestro país. Características de la Constitución. La nueva Constitución de los colombianos quedó conformada por 13 títulos, 57 capítulos, 380 artículos permanentes y 60 disposiciones transitorias. Sus principales características son: enuncia como principios rectores la construcción de un Estado social de derecho, la forma política unitaria, la descentralización de participación del pueblo en la toma de decisiones y el pluralismo en asuntos políticos, ideológicos, religiosos, étnicos y culturales.
consagra derechos y garantías individuales, familiares y sociales. Se destacan, entre otros, el debido proceso, la protección y asistencia de las personas de la tercera edad y la integridad del espacio público, la protección a los derechos fundamentales que se pueden reclamar de manera inmediata con la acción de tutela. Establece como mecanismos de participación popular el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato. Mantiene la división de las ramas del poder público. Por eso prevalece la división consagrada desde las cartas constitucionales del siglo XIX en las ramas ejecutiva, legislativa y judicial. Introduce el mecanismo de la mitad más uno. Según esto, el aspirante a la presidencia de la República necesita la mitad más uno de los votos para ser elegido y demanda una segunda vuelta electoral para los candidatos de más alta votación cuando no se haya alcanzado dicha proporción. Otra innovación fue la elección de vicepresidente por voto popular y para un periodo de 4 años. Destaca la nueva estructura del Poder Judicial. Esta queda conformada por la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, la Fiscalía General de la Nación, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura, los tribunales, la justicia penal militar y los juzgados. Reformas a la Constitución de 1991. Hasta el año 2011, la Constitución de 1991 ha sufrido 34 reformas. La primera fue el Acto Legislativo número 1 de 1993 en agosto de 18, por medio del cual se erige a la ciudad de Barranquilla, capital del Departamento Atlántico, el Distrito Especial Industrial y Portuario, que modificó el artículo 357 de la Carta Magna. Durante este periodo de tiempo ha habido reformas polémicas como las que se aplicaron al régimen de transferencias y el acto legislativo 2 del 27 de diciembre de 2004, que permitió la reelección presidencial. El gobierno durante el cual se han realizado más reformas a la Constitución es el de Álvaro Uribe, con un total de 16. En junio de 2012, el Congreso archivó un polémico proyecto de reforma constitucional que buscaba reorganizar la administración y justicia en el país. El gobierno de César Gaviria Trujillo, 1990-1994. Tras el asesinato de Luis Carlos Galán, César Gaviria fue escogido como candidato del Partido Liberal a la presidencia en marzo de 1990. Derrotó a los candidatos Álvaro Gómez, del Movimiento Nacional Conservador, Rodrigo Caicedo, del Partido Social Conservador, y Antonio Navarro, de la Alianza Democrática MS9. Durante su gobierno, denominado la Revolución Pacífica, desarrolló una serie de cambios institucionales tendientes a lograr una modernización del Estado y la profundización del modelo económico neoliberal, mediante la privatización de empresas del Estado y de un proceso de liberalización comercial llamado apertura económica. También tuvo que enfrentar una grave crisis energética ocasionada por un fenómeno natural conocido como el fenómeno del Niño, el cual redujo la cantidad de agua contenida entre los embalses, de lo que provocó una drástica disminución en la producción de energía. En el ámbito social, Gaviria promulgó las leyes 50 de 1993 sobre reforma laboral y 100 de 1993, y por la cual se transformaba el sistema de salud, cuyo efecto sobre los trabajadores fue en algunos aspectos positivos y en otros negativos. Si bien ambas leyes mejoraron el acceso a la salud y ampliaron algunos derechos laborales, tales como el periodo de maternidad, las primas y las vacaciones, también introdujeron elementos como la flexibilización laboral que reduciría de los asalariados. El gobierno de Ernesto Samper Pizano, 1994-1998. Samper ganó las elecciones de 1994 en representación del Partido Liberal, al derrotar por una mínima diferencia al candidato conservador Andrés Pastrana Arango, quien se presentó a las elecciones en representación de un movimiento disidente al que bautizó Nueva Fuerza Democrática. En la primera vuelta, Samper aventajó a Pastrana por 20.000 votos y en la segunda solo aumentó su diferencia a 130.000.
La abstención que hubo en esos comicios electorales llegó al 60%. Durante su gobierno, denominado el Salto Social, Samper creó un plan de desarrollo destinado a combatir los altos índices de pobreza que agobian el país. Mediante el aumento del gasto social, planteaba así un programa alternativo a las políticas neoliberales del gobierno anterior. Sin embargo, su estrategia de gobierno continuó con la internacionalización de la economía y la constitución de un nuevo tipo de Estado. Logros y problemáticas del gobierno Samper. Dentro de los logros de su gobierno encontramos el impulso que dio a la microempresa afectada por la apertura económica, la construcción de obras de infraestructuras, la creación del Ministerio de Cultura y el sistema de identificación de potenciales beneficiarios de programas sociales, SISBEN. También se cuenta el incremento de la cobertura de personas afiliadas al sistema de seguridad social. El plan del Plan Nacional de Desarrollo Alternativo plante la titularización masiva de los predios urbanos y rurales, principalmente de los indígenas y afrocolombianos. Otro logro importante fue la aplicación de los protocolos de la Convención de Ginebra, con lo cual Colombia se adhería a las defensas del VIH. Por último, Samper combatió el narcotráfico mediante la implantación de un plan de erradicación de cultivos ilícitos y consiguió desmantelar el cártel de Cali, una de las organizaciones narcotraficantes más peligrosas del país. Sin embargo, los logros del gobierno se vieron opacados por una crisis institucional y por diversos escándalos de corrupción. Su antiguo contendor en las elecciones, Andrés Pastrana, reveló ante la opinión pública unas grabaciones de audio en las que se apreciaba la infiltración de dinero del narcotráfico en su campaña. Por estos hechos, el presidente fue acusado ante la Cámara de Representantes, la cual inició una investigación en su contra en febrero de 1996 y abrió un proceso legal conocido como el Proceso 8000. Después de varias investigaciones, el mandatario fue declarado inocente por el Congreso en julio del mismo año. La crisis institucional empeoró debido al crecimiento de organizaciones guerrilleras y paramilitares, el fortalecimiento de las organizaciones narcotraficantes, así como el aumento de paros y movilizaciones sociales, además de una fuerte recesión económica. Asimismo, en noviembre de 1995 fue asesinado el líder conservador Álvaro Gómez Hurtado, uno de los principales opositores del gobierno de Samper. La falta de legitimidad de su mandato era tal que en los medios de comunicación se llegó a hablar de un plan para dar un golpe de Estado en su contra.